Ustedes saben que yo trabajo en Derecho y pues en Derecho entendemos que hay un principio de legalidad. Dice ese principio de legalidad que nadie puede ser juzgado ni penado por algo que no se ha constituido previamente delito o falta. Es decir, que ¿cómo podemos nosotros juzgar a una persona o condenar a una persona si no existe una figura señalada como ilícito? ¿Cómo nosotros podemos reprender a nuestro hijo si no le hemos enseñado qué es lo correcto y qué no es lo correcto? Más o menos por ahí quiero empezar y vale la pena hablar de varias cosas, ¿verdad? Número uno, como antecedente, yo creo que todos o casi todos tenemos la bendición de ser padres. Hay quienes en breve o en mediano tiempo lo serán. Y todos hemos tenido la bendición de ser hijos, algunos teniendo ambos padres, uno de los dos, otros teniendo algún padre sustituto, un tío, una tía, en fin. Entonces, tenemos conocimiento pleno de cuál es esa relación padres-hijos, hijos-padres. Lo curioso es que como padres vamos a cosechar un día lo que hemos sembrado en el corazón de nuestros hijos. No podemos pretender sembrar todo lo bueno si no hemos sembrado eso mismo que queremos que se coseche. Hemos hablado y hemos escuchado a lo largo de nuestra vida que existen principios que debemos transmitir a nuestros hijos, que existen enseñanzas como la autoridad, como el respeto que se debe enseñar. Se ha hablado también mucho acerca de la cobertura y se dice que una cobertura sana puede cambiar aún el futuro de los hijos. Un niño que no ha tenido una cobertura y de repente empieza a tener una cobertura correcta, aún y cuando no es de su padre, hablemos de un pastor, de un líder, puede transformar su vida para bendición. Sin embargo, este rol de los hijos se sustenta en un código que nosotros como padres sembramos en nuestros hijos. Muchas veces hemos sembrado o nos han sembrado un código incorrecto. Algunas veces el código que tenemos es un código moral muy correcto, pero que no se alinea a lo que la palabra de Dios quiere para nuestros hijos. Veamos entonces qué dice la Biblia de cómo debemos educar a nuestros hijos y cómo nuestros hijos deben ser con nosotros o cómo nosotros debemos ser con nuestros hijos. El primer punto del que quiero hablarles hoy es el de la obediencia. Les ruego que me acompañen, vamos a leer algún verso, Efesios 6, y dice, es pequeño: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Bueno, la palabra obedecer viene del griego hupakouo, que literalmente quiere decir oír desde abajo, como un subordinado. Es conformarse a un comando, a una autoridad, escuchar y obedecer. Y dice como ejemplo los militares. Saben ustedes que un militar no puede desobedecer, no puede justificar o no puede cuestionar la orden que se le da. Él tiene que obedecer. A eso se refiere, y esta palabra se usaba mucho en el contexto, se usa y se utilizaba mucho en el contexto militar. Los hijos deben ponerse bajo la autoridad y protección de los padres. Ahora, ¿cuándo deben obedecer los hijos? Los hijos deben obedecer en todo. No debe ser una actitud ocasional. Obedecer cuando conviene y desobedecer cuando no le conviene a un niño. Debe ser en todo. Ahora, ¿por qué la Biblia habla de obedecer en todo? Hay un verso paralelo del que voy a hablar en unos segundos y dice que la obediencia agrada a Dios. La obediencia es una actitud que agrada a Dios. Yo he pensado muchas veces cómo nosotros podemos sorprender a Dios. Tal vez podríamos reunir todos los materiales preciosos, todo el oro del mundo y hacerle un regalo. Dice que allá con él las calles son de oro. Podríamos hacer todas las buenas obras. Dice que nuestras buenas obras ante el Señor son como trapos de inmundicia. Podríamos hacer una obra de teatro
y agradarlo? Yo creo que no. Yo creo que hay cosas elementales que agradan a Dios. La obediencia es una de estas. Y la obediencia agrada a Dios. Dice que esta frase, agradar a Dios, tiene un juicio de valor. Y un juicio de valor no es más que encontrar en qué lugar de las prioridades debe estar esto. Es decir, nosotros obedecemos a Dios porque nos conviene, porque vamos a recibir la casa que hemos pedido, porque vamos a emprender un nuevo negocio y nos va a ir bien. Definitivamente no. Debemos obedecerlo porque nuestra prioridad debe ser agradar a Dios. Ahora, de la misma forma, ¿por qué debemos enseñarle a nuestros hijos a que nos obedezcan? ¿O por qué los hijos tienen que obedecer a sus padres? Dice, porque esto es justo. Romanos 13:1, voy a leerlo también, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación. Dios ha diseñado en la familia la autoridad del padre, la autoridad de la madre y la obediencia de los hijos. De tal suerte que si es un mandato de Dios, eso es justo. Y como tal, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos por qué deben obedecer en casa. Y si nuestros hijos se oponen a la autoridad de Dios, están acarreando condenación para sí mismos. Dios ha establecido ese orden. Dios nos ha dado como padres la función y la obligación de cuidarlos, de guiarlos, también de proveerles, de disciplinarlos, de amarlos, de animarlos, de educarlos, a fin de que sean personas de provecho. Pero también que exceda esta vida que tenemos y que logremos para ellos el convencimiento, la convicción de que hay una vida de eternidad a la cual ellos pueden acceder en esa obediencia. No tendría sentido preparar a nuestros hijos para esta vida y se acabó. Necesitamos enseñarles el camino. Debemos enseñarles que quien resiste la autoridad se está resistiendo a Dios, se está enemistando con Dios. Hay un verso paralelo y es Colosenses 3:20. Dice Colosenses 3:20, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Me llamaba la atención porque leyendo decía, no podemos ser buenos padres si no somos buenos hijos. Quiero creer que quienes estamos acá, si no hemos sido buenos hijos, queremos esforzarnos por ser buenos hijos. Porque no podemos ser buenos padres si no tenemos eso para darle a nuestros hijos. Ahora bien, si queremos ser buenos hijos, nosotros, para ser buenos padres, tenemos que hacerlo con base en lo que dice la palabra, no con base en lo que nosotros suponemos, pensamos o en lo que nos dicen. Tenemos que hacerlo sujetándonos con amor y gozo, pero también enseñándoles esa sujeción a nuestros hijos. Ahora, ¿por qué es importante el papel de un hijo para el Señor? Quisiera que me acompañen a Proverbios 6. Vamos a leer del 20 al 23. Y dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Bien interesante el contenido de esta porción de la Biblia. Debemos de guardar las normas, las reglas que nuestros padres nos han dado. Nuestra madre también nos ha enseñado. Pero debemos de conservarlo en nuestro corazón, de atarlo, de grabarlo en nuestro corazón, como un tatuaje, ¿verdad? Porque dice que nos van a guiar cuando caminemos, cuando emprendamos, cuando hagamos, cuando propongamos hacer algo.
Cuando duermas te guardarán. Vamos a dormir confiados porque hemos hecho lo correcto. Hablarán contigo cuando despiertes. Recordaremos aquellos consejos que nos dieron. Escuchemos a nuestro Padre, pero también no menospreciemos a nuestra madre. Creo que todos hemos dejado de escuchar a nuestro Padre alguna vez y todos hemos menospreciado a nuestra madre alguna vez. No quisiera preguntar cuántos lo hemos hecho, pero si buscamos en nuestro corazón, creo que todos lo hemos hecho más de alguna vez. Dijimos, número 1, obediencia. Número 2, honra. Efesios 6, 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Se reconoce que la ley, la palabra del Señor, tiene autoridad sobre nuestra vida. Y aquí la autoridad de la ley, o la autoridad de la palabra, es añadida a la ley natural. Dice que es el primer mandamiento con promesa. Es decir, hay una serie de mandamientos, hay un decálogo, los 10 mandamientos, pero que hay uno en especial que tiene una promesa. Que esta promesa nos invita a hacer algo, pero que nosotros no debemos tomarla como motivo principal para honrar a nuestros padres y obedecer, sino como un motivo incidental. El motivo principal es porque es la voluntad de Dios. Y como consecuencia de eso, nosotros tenemos que recibir la promesa, que es el de larga vida, el de prosperidad, el de bendición y todos los demás que con esa honra vienen. El apóstol Pablo, al referirse a esto en la carta a los Efesios, nos dice, bueno, él cita el 5.º mandamiento que está en Deuteronomio 5 y dice que nosotros debemos honrar a nuestros padres y a nuestra madre para que se alargue sobre la tierra nuestros días. Yo no sé cuántos de ustedes quieren tener días largos, días en victoria, días en salud. Simplemente el secreto es honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Si bien la honra trae bendición y la obediencia trae bendición, la deshonra trae maldición. Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Y dice un comentario en relación con esto, nos manda Deuteronomio 21, 18, 19 y 20, que quiero leerlos rápidamente, ¿verdad? Dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, contumaz es desobediente, es rebelde, es necio, que no obedeciera la voz de su padre ni la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. 21:20 dice, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitará el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Interesante lo que dice en relación con el 5.º mandamiento del libro de Deuteronomio. Es decir, que habla de las consecuencias que nuestra falta de disciplina, nuestra falta de cuidado, nuestra falta de corrección puede llevar a ser que sean nuestros hijos. Es bien claro que nosotros como solteros en su tiempo tuvimos la autoridad de nuestros padres. Pero no quiere decir que al momento de casarnos no tengamos que tener consideraciones a nuestros padres. Sin embargo, en nuestra sociedad, en nuestros tiempos modernos, se ha perdido ese cuidado por los hijos. Las personas nos hemos dedicado a trabajar, nos hemos dedicado a producir, a atesorar, a construir, a comprar y hemos descuidado
a nuestros hijos, a tal punto que cuando llegamos a casa nuestros hijos están durmiendo y cuando nos vamos nuestros hijos están durmiendo. ¿Cómo es posible que podamos enseñar a nuestros hijos si nunca estamos con ellos? Si tenemos en casa niños rebeldes, debemos de enseñarles que entren en razón a través de la disciplina. Si nuestros hijos son groseros y desobedientes, ¿de quién creen que es la culpa? Es nuestra culpa. No es la culpa de nuestros vecinos, de la televisión, del colegio, de la escuela. Es culpa nuestra. Si dejamos que ellos crezcan en esa actitud, contestándonos, desobedeciéndonos, estamos creando una generación de niños que cuando lleguen a jóvenes serán personas sin respeto a los demás, sin respeto a la autoridad, sin respeto a las leyes. La cuestión es que para que existan hijos obedientes se necesita que nosotros como padres invirtamos tiempo en su desarrollo, que cumplamos la responsabilidad que tenerlos implica. Éxodo 20:12. Seguimos hablando de la honra. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si la obediencia trae bendiciones, la desobediencia acarrea maldiciones. Cuando niño es una obligación, cuando grande un deber moral. Demos honor a quienes nos trajeron a la vida. Y aquí, hablando de los dos, que pareciera que se confunde la honra con la obediencia, anoté esto, ¿verdad? Obedecer significa cumplir lo ordenado. Honrar significa mostrar respeto y amor. Muchos de nuestros actos honran a nuestros padres, muchos de nuestros actos deshonran a nuestros padres. Por eso quise iniciar hoy honrando a mi padre. Creo que es una buena oportunidad que se dio. La obediencia, dice, debe tenerla el joven o el niño desde el momento en que aprende hasta el momento en que se va de su casa. Pero la honra la debe tener absolutamente siempre. Número 3. Dijimos número 1, ¿me ayudan? Número 2 y número 3. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. El respeto es un temor reverencial. Significa mostrar deferencia ante algo o alguien. Se dice que el respeto es una línea imaginaria, un límite entre dos personas. Una vez que se traspasa ese límite, pasamos al campo del irrespeto. La familia está sustentada sobre ciertos cimientos de respeto, originados de la autoridad establecida por Dios, como hemos hablado. Los hijos deben aprender respeto, eso estabiliza a la familia. El respeto es la consideración que alguien tiene incluso de sí mismo. Por el respeto a sí mismo uno hace o deja de hacer muchas cosas. Los hijos aprenden buenos modales, aprenden cosas elementales como decir gracias, como decir de nada, saludar, etc. Me llama la atención que inclusive dentro de las iglesias nos topamos con jóvenes que ni siquiera dicen buenos días, que ni siquiera dicen buenas tardes. Y lamentablemente también aquí ha pasado. No es culpa de los niños. Nos hemos encontrado con jóvenes que están con su teléfono en mano y entra un adulto y ni la más mínima intención de saludar, de mostrar respeto por un adulto. Los padres deben inspirar respeto como un hecho natural. No se trata de infundir temor o miedo, sino
enseñar un temor reverencial. El padre debe normar los límites, el padre debe señalar aquellas normas que deben cumplirse dentro de la familia. Si en nuestra casa no hay límites, nuestros niños no van a saber si están haciendo lo correcto o están haciendo lo incorrecto. Proverbios 20:20. Al que maldice a su padre o su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Número 4. Cuidado a los padres. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Primera de Timoteo 5:4. Debe existir un deber de gratitud de los hijos hacia los padres. La Biblia nos dice que tanto hijos como nietos deben de aprender a demostrar su piedad, primero con la familia, devolviendo a los padres el amor que ellos les han brindado. Esto es lo correcto para el Señor. La familia debe hacerse cargo de la viuda o del padre anciano, demostrar en alguna forma su gratitud o recompensar una vida de entrega de papá o de mamá. Como los padres cuidan a los hijos en la infancia y la juventud, los hijos deben de cuidar a los padres en la ancianidad. Hace unos cuantos días me encontré con un amigo muy apreciado por mí, que acaba de fallecer su papá, y estuvimos platicando y me decía, mira, yo no entiendo a tal otra persona, a un tercero, le quitaron la casa, en la parte de enfrente hicieron 3, 4 locales y metieron al viejito en una caseta hasta allá atrás de la casa esperando que se muera. Y él me contaba triste esta historia porque su papá acababa de fallecer, ¿verdad? Y me puse a pensar que esto es muy común, esto no es novedoso hoy en día. Mucha gente olvida lo que sus padres hicieron por ellos y resulta que piensan que sus padres ya no les son útiles. Y como están viejitos, van para afuera. Recuerdo hace unos cuantos años, muchos años tal vez, mi papá empezó a traer carros de Estados Unidos y en una ocasión había un carro que nos gustaba mucho y él decidió venderlo y vendió el carro y yo me molesté porque a mí me gustaba. Él me explicó que había vendido el carro porque necesitaba pagar algunas cosas y que una de las formas, que él no necesitaba 2 carros, sino necesitaba solo uno, y una de las formas de pagar era sacrificar el vehículo. Me molestó, me incomodó un poco, pero hace unos 8 años, 10 años, me encontré en la misma posición. Tuve que vender un carro. Me recuerdo que mi hija Regina me dijo una vez hace poco, te llevaste un carro rojo y ya nunca lo trajiste. Y entonces entendí que uno de padre tiene que sacrificar muchas veces sus cosas por sus hijos. Y que nosotros a veces ignoramos lo que nuestros padres han sacrificado por nosotros. Hasta que nosotros pasamos por esa misma calle, nos enteramos que a ellos les tocó hacerlo una vez por nosotros. De ahí que debemos ser nosotros agradecidos con nuestros padres y en su caso hacernos cargo de algunas de sus necesidades. Recuerden que es el primer mandamiento con promesa. Número 5, disciplina. Proverbios 10:1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. ¿Qué es la disciplina? Bueno, la disciplina es un conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo
o una colectividad, en una profesión o en una determinada colectividad. Diremos entonces que en este caso la disciplina es un conjunto de reglas de comportamiento dentro de la familia. Es tarea otra vez de los padres enseñar, cultivar y fortalecer la disciplina de los hijos. A estas alturas suponemos que como padres hemos tenido la intención de disciplinar a nuestros hijos. Sin embargo, existen dos formas de educar o de disciplinar a nuestros hijos. ¿Verdad? Tenemos psicólogos aquí, creo que no es complicado explicárnoslo, pero sí es complicado para nosotros como padres aprenderlo. Primero, según el hombre, ¿qué nos enseña el hombre de cómo disciplinar a nuestros hijos? Algunos psicólogos modernamente dicen que no es bueno educar a nuestros hijos a través, por ejemplo, de la disciplina y de la vara. Dice que podemos lastimar a nuestros hijos, que podemos causarles traumas y que de grandes pueden tener problemas debido a que el padre lo golpeó o que la madre lo regañó. Otros dicen que no es en casa donde se educa, sino debe ser en el colegio o en la escuela. Otras personas dicen que hay que permitirles a los hijos que hagan lo que quieran porque la vida les va a enseñar a que se corrijan. En nuestras generaciones, hablo por la mayoría, se recuerdan que las nalgadas, por ejemplo, era algo muy común. En el caso de mi mamá, los paletazos. Pero dice que la evolución de estos tiempos modernos, que nos ha convertido en una sociedad más evolucionada, más moderna, esto no debe hacerse, dicen algunos, ¿verdad? Que esto ha sido reemplazado por tiempos de corrección, por llevar al niño a una clínica, por sentarlo en una silla y que solo piense en lo que hizo. Y creo que como resultado tenemos sociedades que no educan a sus hijos. En otros países, por ejemplo, si un padre golpea a su hijo, el hijo puede demandarlo y el niño puede quedar a cuidado del Estado y el padre puede ir a prisión inclusive. Como resultado de estos tiempos modernos, tenemos el gobierno que tenemos hoy en nuestros países latinoamericanos, en los Estados Unidos, tenemos la cultura de irrespeto en la que vivimos hoy, la falta de tolerancia, etc. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo debemos disciplinar a nuestros hijos? Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 13:24. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Proverbios 26:3. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. La vara, Proverbios 29:15, y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Por lo tanto, la Biblia nos da unos parámetros de lo que debe ser la disciplina. Entendemos entonces que al niño se le debe disciplinar, dice, con diligencia con cuidado, con atención, estar pendiente de él siempre, pero no con látigo, dice que no con látigo, pero que si es necio, entonces se aplica la vara. En ese campo me puse a leer y dice que la vara es un instrumento que podemos utilizar para formar, educar y enseñar a los hijos, porque ellos saben que si ellos exceden los límites de los que hemos hablado, se harían merecedores de la vara, de lo contrario no. Y entonces me llamó la atención que hay dos formas de causarle daño real a un niño, dos formas de causarle daño. Y eso me llamó mucho la atención, ¿verdad? La primera forma es el abuso físico, cuando los padres se exceden de la vara y entonces ya vienen y lo golpean a patadas, lo golpean a jalones de pelo, le jalan el pelo, lo golpean con bofetadas. Eso es un abuso. Y creo que en más de alguna ocasión, algunos de los que estamos aquí fuimos educados a patadas, en fin, qué sé yo, ¿verdad? Pero hay otra forma peor. La segunda manera de dañar realmente a los niños, de acuerdo con Proverbios, es
dejar de disciplinarlos. Esta es peor. Uno deja de hacer lo correcto con sus hijos cuando no los disciplina, cuando deja que ellos tomen o asuman una actitud de conducta autodestructiva. Todos sabemos que la disciplina en principio es dolorosa. Por ejemplo, una persona que va al gimnasio y comienza disciplinadamente a hacer sus ejercicios, pasará la primera semana con mucho dolor, con molestias, tal vez con ganas de no regresar. Pero a medida de que va encontrándole el chiste al ejercicio, lo va disfrutando y va aprendiendo a hacerlo. La disciplina dice que tarde o temprano vencerá a la inteligencia. Le preguntaban a alguien si los japoneses eran superiormente inteligentes a los latinos y él dice que no. Él nació en un país latinoamericano y vivió en Japón y dice que somos más astutos los latinos, que somos más inteligentes. La diferencia es que los japoneses son muy disciplinados, sumamente disciplinados. La disciplina, tarde o temprano, vencerá a la inteligencia. La falta de disciplina nos hará perder las oportunidades. La falta de disciplina nos hará perder las oportunidades. ¿Cómo así? Supongamos que todos los días a las 7 de la mañana pasa nuestra oportunidad por la esquina de nuestra casa, pero nosotros nos quedamos durmiendo viendo televisión, pensando en que tal vez a las 10 va a salir un anuncio que nos va a ofrecer un trabajo o que van a llegar a tocarnos a la puerta para darnos un trabajo. La falta de disciplina nos hará perder las oportunidades. Número 6, la responsabilidad. La palabra responsabilidad se compone de dos partes y es la habilidad de responder. Significa asumir las consecuencias de nuestros actos. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos a ser responsables por sus cosas? Debemos enseñarles a ser consecuentes con sus actos. Por ejemplo, hay niños que dicen, se cayó el florero, cuando lo correcto es, boté el florero. ¿Verdad? En nuestra edad adulta nos pasa, yo tengo una persona que trabaja para mí, que absolutamente siempre llega tarde. Y todos los días me cuenta una historia diferente. Había mucho tráfico, taparon la calle, bloquearon no sé qué, había mucho sol, estaba lloviendo, mi mamá no me dio el almuerzo, me pasó esto, me pasó el otro. Crecemos en una cultura de justificar nuestros actos y nuestras irresponsabilidades. ¿Recuerdan a Adán? Por culpa de la mujer que me diste. ¿Recuerdan a Eva? Por culpa de la serpiente. Tal vez habría que haberle preguntado a la serpiente, seguramente hubiera tenido también una explicación. Dentro de la responsabilidad nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos la ética del servicio versus la ética del trabajo. La ética del servicio es todo aquello que nosotros debemos enseñarles a hacer en nuestra casa. Por ejemplo, hoy vamos a lavar el carro, ayúdenme a lavar los trastos, hoy vamos a sacudir los sillones, hoy vamos a hacer las camas, etc. Por todo esto dice que no debemos de nosotros darle recompensa a nuestros hijos, porque esta es ética de servicio. El día de mañana invitamos a nuestros jóvenes o a nuestros adultos a que vengan a ayudarnos a limpiar a la iglesia para el aniversario y muchos dirán, yo llego pero si me pagan. No tienen ética de servicio. La ética de trabajo es diferente. La ética de trabajo puede decirle un padre a un hijo, vamos a hacer tal otra actividad y por esa otra actividad que no es del hogar te voy a pagar. El niño aprende a trabajar, pero más importante, aprende a servir. Muchas veces, y me llamó la atención este pensamiento, dice que hay padres que deciden todo sobre sus hijos y no se dan cuenta que de esa forma también están decidiendo su fracaso. Hay padres que deciden todos por sus hijos y no se dan cuenta que de esa forma están decidiendo su fracaso.
Dentro de esto nosotros debemos hacerlos responsables respecto de sus buenos hábitos, su higiene personal, su honestidad, trabajo, puntualidad, ahorro, el respeto a las leyes, etcétera. Los buenos modales, que son aquellas normas morales, buenos días, muchas gracias, etcétera. El respeto a la autoridad. Absolutamente todos los días me doy cuenta de que nadie respeta autoridad. Sobre esta calle todos pasan de lunes a sábado en contravía, todos, hasta gente de nuestra iglesia, cuando la vía es de oriente a poniente. Todo el mundo se sube las gradas, todo el mundo irrespeta, porque no hemos sido enseñados con respeto a la autoridad. Ahora, si vemos a un policía en la esquina, ahí sí todos somos muy correctos. Debemos enseñarles la comunicación y debemos enseñarles la paciencia y autocontrol. Y como decía, esto es recíproco, porque muchas veces nosotros no podemos educar a nuestros hijos porque no somos pacientes y no tenemos autocontrol. Hemos hablado de 5 puntos muy importantes por los cuales nosotros podríamos cambiarles el futuro a nuestros hijos. Dentro de mis conclusiones quiero leer literalmente una. Y la quiero leer literalmente porque sé que va a ser de provecho. Dice, el padre instruye, es decir, entrega enseñanza acerca de Dios, la Biblia y la vida. La madre da dirección a esa enseñanza, instala valores y aprendizajes, hace práctica la lección del papá. El hijo debe oír al padre y considerar respetuosamente lo que la madre le recalca y enseña. El resultado de ello será algo que todo el mundo apreciará como gracioso y bello en nosotros, algo admirable. Internamente, en mi mente, será andar conforme al pensamiento de Dios. Por lo tanto, debe ser beneficioso para la vida del hijo escuchar y apreciar la instrucción y la dirección de sus padres. Esto está en Proverbios, ¿verdad? Esto está en Proverbios, solo que aquí está un poco más digerido, ¿verdad? Más a nuestro lenguaje actual. Tenemos una función muy especial. Yo creo que si nosotros empezamos a crear a nuestros hijos en obediencia, en esa obediencia que agrada a Dios, ellos van a recibir bendiciones. Si nosotros les enseñamos a honrar a sus padres, los beneficiados también vamos a ser nosotros. Les vamos a enseñar que tenemos un gran deber moral respecto a nuestros padres, que fueron quienes nos trajeron a la vida. Les vamos a enseñar a ser respetuosos con sus padres, con sus hermanos, con los abuelos, con los adultos, con las leyes del país, etc. También vamos a enseñarles que cuiden de sus padres cuando lleguen a viejos o cuando lleguen a mayores. Así como nuestros padres nos cuidaron, nosotros tenemos un deber hacia ellos de cuidarlos, de no abandonarlos, de proveerles, de honrarlos en todo. Debemos formar a nuestros hijos en disciplina, pero también tenemos que aprender nosotros a ser disciplinados. Hemos visto que en nuestra sociedad moderna y en nuestras iglesias, por ejemplo, uno de los problemas más recurrentes son los problemas económicos. Y vemos que somos indisciplinados en la economía. ¿Cómo podemos enseñar disciplina económica a nuestros hijos si nosotros no somos disciplinados económicamente? La falta de disciplina nos hará perder oportunidades y tenemos que ser responsables, tanto de nuestros actos como enseñarles a nuestros hijos que sean responsables por sus actos. Muy interesante el tema de ser padre. Estamos en una aventura en la que debemos sembrar en nuestros hijos, diría yo, durante los primeros 18 años, sembrar en sus corazones, mostrarles el camino y después vamos a empezar a cosechar lo que hemos hecho. Dios quiera que lo hayamos hecho bien. Dios tenga misericordia de nosotros como padres, de que los hemos formado sanamente, honestamente, con principios que les hemos enseñado, no solo habiéndoles dado las herramientas
para sobrevivir en esta tierra, sino también las herramientas para garantizarles una vida eterna con el Señor. Me agrada mucho el hecho de que veamos buenos ejemplos de padres en nuestra iglesia. Creo que todos tenemos aquí buenos ejemplos. Hemos visto la diligencia de alguna madre, el cuidado de un padre, la atención de ambos, la provisión de otro, el esfuerzo que hace uno, la dedicación que tiene el otro. Creo que debemos aprender de nosotros. Creo que debemos sentir admiración por lo que han hecho. Habemos de todo tipo de padres acá, habemos padres que somos dedicados y otros que no lo somos, algunos que dan tiempo a sus hijos y otros que no. Pero yo quisiera creer que la palabra del Señor va a transformarnos para ser buenos padres. Me gusta el ejemplo de que usted compra una gaseosa en la tienda y tiene forma de botella, ¿cierto? Cuando la pone en una bolsa, tiene una forma de bolsa. Si la sirven en un vaso, tiene forma de vaso. Eso es conformarse, tomar forma de. Tomamos la forma de un vaso, tomamos la forma de una bolsa. En nuestra vida como padres podemos tomar la forma como nuestros amigos son. Yo me recuerdo un grupo de amigos donde los papás echándose los tragos y los hijos haciendo lo que quisieran. Podemos tomar esa forma, podemos conformarnos a esa forma, pero dice la palabra que debemos transformarnos, cambiar nuestra forma. Desayunaba con alguien y me decía, en mi casa habían gritos, por eso yo a veces grito en casa. Le digo, es buen principio reconocerlo. Es buen principio que reconozcamos lo que no hacemos bien o lo que estamos haciendo equivocadamente. El siguiente paso es cambiarlo, es transformarlo. Yo les pido mucho al Señor que nos dé la paciencia, la sabiduría y el amor de asumir ese trabajo que nos regaló, porque entiendo que cuando nos presentemos a su presencia vamos a rendir cuentas. Vamos a rendir cuenta de los talentos que recibimos y dentro de esos talentos están nuestros hijos.